Hola, este es el segundo video de su clase de inteligencia artificial y política económica. Como quedamos en el primer video, vamos a empezar acá respondiéndonos en esta pregunta. ¿Cómo puede la la política impactar la inteligencia artificial? Nosotros podríamos resumirlo con este muñequito y decir, bueno, la política pública puede afectar la difusión de la inteligencia artificial y las consecuencias de esa difusión de la inteligencia artificial. Nos vamos a concentrar en estos ejemplos de políticas que tienen un impacto sobre la difusión de la inteligencia artificial y de las políticas que son necesarias para enfrentar o hacer frente a las consecuencias de la difusión de esas políticas. Aquí me está faltando una rayita, una ramita que lleva a la desigualdad. Ya habíamos dicho que a pesar de todos los efectos positivos que puede tener la evolución de la inteligencia artificial, de hecho podría tener algunas consecuencias negativas sobre la desigualdad, que me faltó aquí, el trabajo y la competencia, ¿no? Que el reto entonces de la política es hacer un balance, sí, es poder llegar a un balance adecuado entre esos beneficios que podemos obtener de la innovación con con lidiar con esas consecuencias, potenciales consecuencias negativas que hemos mencionado, ¿no? Mencionar los factores que esas consecuencias que para lidiar con esas consecuencias el papel de la política educativa, de, eh, de la red de protección social, esto me gusta bastante y quiero precisamente que el taller de esta clase lo hagan sobre este tema, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la red de protección social y particularmente del ingreso básico universal? ¿Cuál podría ser el papel potencial de estas medidas en enfrentar las potenciales consecuencias negativas de la difusión desenfrenada de innovación, inteligencia artificial y todos sus derivados? Bien. Entonces, empecemos primero con las políticas que influyen en la difusión de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, claramente los subsidios a la inteligencia artificial y las políticas de propiedad intelectual son útiles, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer énfasis en estos tres tipos de categoría, que son las políticas de privacidad, las de acuerdos entre países y las políticas de responsabilidad. Empecemos entonces con las de privacidad. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es como challenging, retadora la privacidad en este aspecto? Pues, vamos, porque eh, los datos que gracias a la inteligencia artificial se compilan, ¿sí? O sea, y que se hace además a un muy bajo costo, pueden persistir más allá de lo que puede existir incluso la persona que generó esos datos, ¿sí? Estos tienen una característica de bien público que es la no rivalidad, ¿sí? Los datos pueden ser usados para otros usos distintos a los que para los que originalmente se pensó. Además, hay externalidades en el uso de los datos, ¿sí? Los datos que fueron creados por un individuo pueden tener información que otros usarían, ¿sí? Estas características hacen pues entonces que si no hay suficientes políticas efectivas que protejan la privacidad, entonces esto puede poner en riesgo a las personas, ¿sí? A las personas de las cuales se tiene una cantidad de datos impresionante. Entonces eso por un lado, cuando son muy laxas las políticas, entonces eso pone en riesgo a los individuos, pero también si las políticas son demasiado privativas, ¿sí? Demasiado prohibitivas, entonces esto puede hacer que desestimule
la intención de innovar de las firmas. Así que aquí está una de las tareas primordiales de los que hacen las políticas: encontrar el balance adecuado entre la protección de las personas y la posibilidad de que las firmas innoven usando, bueno, y crezcan usando esos datos, esa información. Bueno, entonces, bueno, primera política, privacidad. Eso es un dato, eso es un reto tremendo. Vamos con la segunda política, que está relacionada con los acuerdos comerciales. Hay una situación acá y es un tipo de race to the bottom o carrera hacia el fondo, ¿sí? Hacia el piso, que pueden tener los países. Y ahí uno podría comparar los casos de China, Estados Unidos y Europa, ¿sí? Donde China pues es el país que tiene las políticas más laxas, como de protección de datos. Estados Unidos estaría ahí como en la mitad y Europa como las más estrictas, ¿sí? Y digamos que eso está bien porque se protege a las personas, pero pone a estos países en una posición de desventaja con respecto a los países que tienen muy pocas regulaciones, ¿sí? Entonces, hacer acuerdos entre países es importante en esa medida, para mitigar los efectos nocivos sobre la privacidad que puede tener esa carrera o race to the bottom, ¿sí? En privacidad, o sea, esa intención de reducir la privacidad, dado que pues, existen economías de escala en los datos, ¿sí? Un ejemplo reciente de acuerdo entre países que facilita la difusión de inteligencia artificial es el de Estados Unidos, México y Canadá. Este acuerdo incluye la promoción de flujos de datos entre los tres países y prohíbe requerimientos de localización de los datos. Y esto pues va a facilitar, obviamente, la difusión de inteligencia artificial en esa zona de América, en el norte de América. Una tercera política que influye la difusión de la inteligencia artificial es las leyes las políticas de responsabilidad o liability, ¿sí? La idea es que, bueno, estas políticas tienen que ver con las leyes por daños que se causan debido al manejo irresponsable de los datos, por ejemplo, o de los productos de inteligencia artificial, ¿sí? Estas se llaman tort law o ley de daños. Entonces, bueno, este es uno de los aspectos, daños por mal manejo de datos, pero también puede darse, como les decía, por la inexistencia de reglas claras de responsabilidad cuando existen productos de inteligencia artificial que involucran más de un productor, ¿sí? Está en la lectura el ejemplo de los carros, pero yo los quiero invitar a ustedes a pensar en otros ejemplos, ¿sí? La idea es que si no existen reglas claras en este aspecto, las firmas podrían no estar incentivadas a invertir. Ahí en el ejemplo de los carros era como, por ejemplo, si no se puede establecer bien quién tiene la culpa de algún daño en el proceso, en la acomodación de alguna de las partes, entonces, pues bueno, será muy difícil pues que una firma quiera participar pues ahí en una producción en cadena en la que las responsabilidades no están suficientemente claras, ¿sí? Hay un aspecto ahí, uno podría estar tentado a pensar que las predicciones de la inteligencia artificial son inmunes pues pues uno pensaría que son menos sesgadas, pero en realidad estos son algoritmos que pues están entrenados básicamente por datos que son generados por humanos, ¿cierto? Entonces no están libres de sesgos. Se pone un ejemplo interesante en la lectura acerca de la distribución sesgada por género de las STEM Education Ads
Recuerden que STEM es Science, Technology, Mathematics, Education. Entonces se decía que estas ads aparecían de manera sesgada para hombres y mujeres en las redes sociales, ¿sí? Se identificó ahí que este no era un sesgo intencional, sino que era un sesgo que fue resultado de dynamic pricing, ¿sí? Vaya usted a saber si fue así, ¿no? Pero digamos que independientemente de cómo haya surgido este sesgo, es un buen ejemplo para decir que las firmas pueden de hecho enfrentar riesgos de responsabilidad por, por sesgos no intencionales, ¿sí? Y estos sesgos son más fáciles de auditar incluso que los humanos. De ahí la importancia de las leyes de responsabilidad, de liability laws, ¿sí? Ahora pensemos en las políticas que van a lidiar con las consecuencias de la difusión de la inteligencia artificial, y dijimos que entre ellas estaban el impacto sobre los trabajos, sobre la desigualdad, sobre la reducción de la competencia, ¿sí? Entonces, primero pensemos en el trabajo, ¿sí? La gran pregunta es, ¿será que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos humanos de tal modo que no nos va a dejar con nada? O sea, de hecho ya está reemplazando, ¿no? Pero la cuestión es, ¿nos quedaremos con nada? ¿O será que, pues, tampoco deberíamos alarmarnos tanto? En este aspecto, no necesariamente todas las visiones son pesimistas. Acemoglu, por ejemplo, y otros autores hablan de dos tipos de efectos. Un efecto de desplazamiento, sí, efectivamente, donde las máquinas toman o asumen algunas tareas que antes asumían los humanos, pero también un efecto expansión, ¿sí? Donde el crecimiento va a llevar a la creación de tareas nuevas en las que el trabajo va a tener ventajas comparativas respecto, el trabajo de los humanos pues va a tener ventajas comparativas respecto a las máquinas, ¿sí? Ahora, si este ajuste se hace muy lentamente, entonces sí claramente habría un mismatch o un desemparejamiento en el corto y en el mediano plazo de las tecnologías y las habilidades que se requerirían en esos nuevos puestos de trabajo que surgirían, y habría pues efectos negativos sobre el desempleo de todas maneras. De todos, independientemente del escenario que vayamos a tener, habrá cierto tipo de políticas que van a ser necesarias en este futuro que nos espera. ¿Cuáles son esos tres tipos de políticas? Bueno, vamos a necesitar que la educación esté orientada hacia el pensamiento creativo, hacia el pensamiento analítico, que demos énfasis o hagamos énfasis en habilidades para la comunicación interpersonal, para el control emocional, ¿sí? Esto hemos hablado en clase, la importancia de ser fuertes emocionalmente. Se requieren habilidades para decirle a la máquina qué hacer con la predicción, ¿sí? Para contarle qué optimizar, ¿sí? Se requieren habilidades sociales, cuestiones que seguramente vamos a poder hacer mejor que las máquinas. Bueno, como nos queda solamente un minuto de este video, les voy a pedir que piensen en las políticas necesarias para lidiar con el problema del potencial incremento en la desigualdad que tendría la difusión de la inteligencia artificial, ¿sí? Estas políticas educativas, el fortalecer la red de protección social y sobre todo esta última de Universal Basic Income, ahora les voy a decir. Y además pensar en el abuso de poder de mercado que podría surgir y para el cual se requieren políticas antitrust, ¿sí? Particularmente les voy a pedir que hagan este taller, y que este taller está en el INTU, que lo suban ahí, piensen en el potencial rol que tendría el ingreso básico universal, dado los futuros cambios que se esperan debido a la inteligencia artificial. Recuerden que estoy aquí para ustedes para resolver cualquier duda. Adiós.